Central FM. Equilibrio. Muchas gracias por estar con nosotros ya en este juevesito. Jueves, ¿qué es? Jueves 23. Jueves 23 de septiembre. Mi querida Adriana Braniff, se está acabando el mes patrio, pero ya viene Halloween. ¿Cómo estás, Adriana? Te saludo hasta la Florida. Sí, ya viene el Día de Muertos, Halloween, segundo día de otoño, para muchos la estación más bonita, donde cambian de color los árboles. Y bueno, sí, pues ya empieza a refrescar, estación. Ya empieza a sentirse lo que se llama el fresquete. Ya empieza aquí a salir uno con ganas de traer una chamarrita. Pero bueno, oye, temas que hay que tratar el día de hoy, mi querida Adriana. El primero, creo, sin lugar a dudas, como lo platicábamos en la emisión de Pedro Ferriz de CON, es este mensaje que se da entre líneas y no, la forma es fondo sobre el mensaje que mandan los cosmonautas rusos a los mexicanos con motivo de la independencia de México, presentado por Luis Crescencio Sandoval. Y no sé, chavos, si tengan ahí un fragmento de la presentación y un poco del video nada más para darle contexto a lo que vamos a hablar. Porque cuando hablamos de estos mensajes que se dan entre líneas, llama mucho la atención que el mensaje no lo dé el secretario de Relaciones Exteriores y sí lo dé el secretario de la Defensa Nacional. Inclusive, dentro de su presentación, pues él habla de esta estrecha alianza que se tiene en México con el ejército de Rusia. Escuchemos nada más la presentación del secretario de la Defensa mexicana. Han desarrollado a través de muchos años con la agregaduría, con la presencia de personal militar aquí, ruso aquí en México, y con los cuales se tiene una estrecha coordinación y relación, y esto fue lo que generó que ellos se vieran motivados en también participar en esta felicitación de los 200 años de nuestra independencia. Entonces, a continuación el video. Мы, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, поздравляем всех жителей мексиканских Соединенных Штатов со знаменательной для всего мексиканского народа датой – 200-летием независимости Мексики. Более 130 лет существуют официальные взаимоотношения между Россией и Мексикой. Пройденный нашими странами путь является примером миролюбивого и взаимовыгодного сотрудничества. Он основан на чувствах дружбы и глубокой симпатии двух народов. Для народов Латинской Америки и Мексики понимание космических движений всегда шло в параллели с современной наукой. Мексиканские ацтеки славились глубокими познаниями звездного неба. Они строили космические обсерватории, наблюдали за звездами. В музеях культуры доколумбовой Америки есть множество артефактов, изображающих летающие объекты, контуры которых предвосхищают формы современных космических ракет. Сегодня Россия и Мексика могут активно сотрудничать в перспективных направлениях космической деятельности, мирном изучении и освоении космического пространства. Отдельно хотим обратиться к мексиканской молодежи. Вы живете в красивейшей, независимой стране. Она богата историей, традициями, культурой и знаниями. Будущее принадлежит вам. Сегодня вы – частица нашего будущего. Космических вам высот, успехов и творческих удач. От всего сердца поздравляем сегодня всех с праздником, с Днем независимости Мексики. Felicidades, viva México, viva la libertad. Un mensaje que ya ha sido replicado por el gobierno por todos lados, presentado por la Secretaría de la Defensa, como te lo decía, ya lo subió Beatriz Gutiérrez Müller. Bueno, y quiero darle un poco de contexto, Adriana, nada más antes de entrar en la conversación. Primero que nada, recordar lo que en su momento fue históricamente el conflicto de la guerra de los misiles, ¿no? Cuando Rusia decidió apoyar a Cuba militarmente con estos buques que llegaron de incógnito, pero que ya se habían dado cuenta que dentro de estos buques había unos misiles que se iban a poner sobre la isla y que da
bueno, el paso más importante de tensión que se dio en la época de la Guerra Fría. Segundo, el establecer que el presidente de México no es un declarado marxista, pero sí es un hombre seguidor del marxismo. Tan es así que uno de sus íconos más importantes de la política latinoamericana pues es Salvador Allende. Y Salvador Allende es un marxista consagrado. Hablar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sin el conocimiento del marxismo que después da paso al marxismo-leninismo en época de Lenin y después pues evidentemente lo que se da ya en la concentración de la guerra de los bolcheviques y los mencheviques, la Revolución Rusa, que da paso a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas con su época más importante al mando de Joseph Stalin, pero después de la Segunda Guerra Mundial, en líderes tan importantes como Kurchenko o Nikita Khrushchev, que hicieron alianzas importantísimas con Cuba y que Cuba se convirtió en el eslabón más importante geopolíticamente hablando de lo que se conoció como la Guerra Fría, detonando ahora sí conflictos como la Guerra de los Misiles, después, posteriormente de ello, Bahía de Cochinos, en donde se intenta hacer uno de los primeros y más importantes asesinatos del comandante Fidel Castro. Entonces, no quiero repetir la historia, esa es, pero he sabido que ahorita los Estados Unidos, precisamente, tiene un conflicto diplomático militar con Rusia y la presencia de los rusos en territorio mexicano, pues habla mucho de una posible alianza militar que se podría estar gestionando con el ejército de los estados de Rusia y de México, mi querida Adriana. Sí, bien lo dices, ¿no? El fondo es forma, para parafrasear a este ideólogo del PRI, Jesús Reyes Heroles, que básicamente es, todo influye, ¿no? Los gestos, la palabra, lo que dices, dónde lo dices, quién lo dices, en qué contexto lo dices, da un mensaje específico. Y sí, este anuncio que se da hoy, del que platicas, de justamente el secretario de la Defensa, donde dice que hay una estrecha relación con el ejército ruso, pues pone a muchos a pensar en esta situación de ¿desde cuándo, no? ¿Desde cuándo? Porque una cosa es tener una relación para investigaciones espaciales, lo cual me parece algo que debemos aplaudir, ¿no? De hecho, existe una agencia espacial mexicana desde el 2010 y existe esta colaboración de investigadores. Hay mucho talento mexicano, por supuesto que sí, pero eso es una cosa. Y otra cosa es la alianza militar. Son dos cosas totalmente diferentes. Y después de una ola de acontecimientos que hemos venido viendo, como el discurso de Díaz-Canel el 16 de septiembre, como el discurso de Maduro ahí en la CELAC arremetiendo contra nuestro socio comercial Estados Unidos, el video de Xi Jinping en este mismo foro y ahora pues la felicitación que se hace aquí, que pudiera haber sido muy bienvenida de no haberse dado con Fondo Informa por parte de un militar mexicano. Y hablando de la unión esta militar entre dos países, lo cual pues hace muchos levantar así la ceja, Pedro. Por supuesto, analistas internacionales, expertos en geopolítica, etcétera, etcétera, estarán, como tú bien dices, levantando la ceja ante una felicitación que bien pudo haber venido, como le decía el ingeniero Ferriz, desde la Secretaría de Gobernación, desde la Cancillería mexicana, en donde, claro, se agradecen mucho los cosmonautas. Nada más hacer una aclaración, astronautas son norteamericanos, cosmonautas son rusos, porque de repente veo que en las redes sociales se habla de los astronautas rusos y los astronautas rusos se dicen cosmonautas. Pero bueno, efectivamente, creo que la felicitación es bienvenida. Hay errores inclusive en la felicitación, porque hablan de 200 años de independencia, son en realidad 211 que merecemos esos 11 años de diferencia. Aunque, siendo francos, aquí históricamente hablando, el gobierno de España no reconoció la independencia de México hasta 15 años después, entonces también ahí puede haber una divergencia en las fechas. Pero bueno, creo que deja mucho de qué hablar, porque definitivamente vimos
en estas últimas semanas a un representante del gobierno de Cuba, en su presidente Miguel Díaz-Canel, llegando a México para festejar la independencia de México, a un representante del gobierno venezolano, en voz de su presidente Nicolás Maduro, llegar a México de improvisado, confirmando de último momento a esta reunión de la CELAC, a un representante del gobierno de Nicaragua, de Daniel Ortega, por parte de su secretario de Relaciones Exteriores, a un representante del pueblo de Bolivia, no solamente en su presidente, sino en la mano que mueve la cuna en el país, que es Evo Morales, y todos ellos, pues, que son consagrados socialcomunistas, ¿no? Entonces, la pregunta es hacia dónde se está encaminando la política exterior mexicana y qué tanto reflejo tendrá la política exterior mexicana sobre lo que podría ser la política interior mexicana. Entonces, la política interior mexicana está basada bajo el derecho de la democracia, y estos países que ahora se están aliando con el presidente Andrés Manuel López Obrador y él con ellos, claramente pues no son el ejemplo perfecto de lo que sería la democracia en el mundo, mi querida Adriana. Sí, y esto que estás diciendo, pues habría que comentar la doble cancha en la que juega el presidente de México, porque estas alianzas de las que estás hablando, todo esto que hemos estado platicando desde que inició este programa de hoy, pues hay que ponerlo junto al otro tema, que es cuando México pide dinero a Estados Unidos para estos programas sin sentido de Sembrando Vida y de jóvenes formando el futuro, porque pues el presidente de México justamente dice que ya se dejen de palabrerías allá en el Senado de Estados Unidos y que más acción. Eso sí, me parece una total injerencia en la política y las decisiones de los Estados Unidos. Decía, ¿se van a llevar un año estudiando esto? O sea, esto sí me parece terrible. De hecho, Joe Biden no le ha contestado la carta, y lo dice el propio Andrés Manuel, donde dice, ni siquiera me ha contestado la carta Joe Biden. Ni se la va a contestar. No ha llegado el dinero. O sea, te lo pongo así, Pedro. ¿Tú te imaginas a Nancy Pelosi, que no está en el Senado, pero que primero esto se tendría que debatir en la Cámara de Representantes, donde ella es el líder, para después pasar al Senado, como dice el presidente Andrés Manuel? ¿Te imaginas a Nancy Pelosi diciendo, la agenda del día es jóvenes construyendo el futuro? Y después vamos a pasar a la segunda agenda, el segundo tema del día, que es Sembrando Vida, compañeros de la Cámara de Representantes. No, abrimos sesión. ¿Te la imaginas, Pedro? Por supuesto que no, y no solo eso, me da mucha pena que sean las propuestas del gobierno mexicano tan vacías, que sean propuestas tan simplistas, que sean propuestas pareciera ser sacadas de un concurso de primaria para mitigar la migración internacional, cuando estamos viendo claramente el mensaje, no solamente por parte de los gobiernos, sino por parte de la ONU, en donde dicen estamos entrando a un abismo internacional, estamos entrando directamente a lo que no queremos y vamos directo al precipicio. Hay un conflicto migratorio internacional, no solamente lo que estamos viendo en México de los países centroamericanos hacia los Estados Unidos, sino lo estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en África, lo estamos viendo en Asia, y ninguno de estos grandes países buscan plantear el problema de la migración sembrando árboles o frutales y maderables o proponiendo programas como Jóvenes Construyendo un Futuro, en donde lo único que tienen es un futuro pero incierto. Entonces, pues bueno, habrá mucho que platicar sobre ese tema, mi querida Adriana. Ya para despedirnos, Adriana, pues aquí en los Estados Unidos sigue el conflicto en la frontera con estos migrantes haitianos, que ahora está siendo atacado también por el gobierno mexicano, que por cierto ya envió una buena cantidad de elementos castrenses allá a la frontera de México con Estados Unidos en Acuña, justamente para liberar a esta ciudad y a esta frontera de estos haitianos que están ahí amenazando con entrar a los Estados Unidos. Sí, platicábamos ayer, Pedro, de este muro del gobernador de Texas. El nuevo muro, pues son coches, ¿no? El nuevo muro de acero, enviando esta gran cantidad de autos, impidiendo cubriendo la frontera para que no pasen estos migrantes. Después de las imágenes que vimos de los caballos y de los látigos, cosa que ha causado mucha indignación también por parte de la Casa Blanca, por supuesto. Uh-huh. Y lo último es que este enviado que manda Joe Biden a Haití después del asesinato de su presidente para
empezar a hacer los arreglos que tengan que hacerse, pues ya renuncia el día de hoy, ya renuncia porque no está de acuerdo en que se estén enviando todos los haitianos de regreso masivamente a Haití. Dicen que esta no es la manera. Entonces este es un problema que tiene muchas aristas, que no es fácil de resolver. Claro. Desde donde lo veas, no es fácil, Pedro. Así es, mi querida Adriana. Pues como siempre te agradezco este comentario y los invitamos a suscribirse y a compartir. Gracias a todos los que cada vez están formando más parte de esta comunidad en YouTube, mi querida Adriana. Claro que sí, Pedro, que compartan con todo el mundo, con su tía, con su abuela, con sus sobrinos, hasta con su perro, para platicar y ver todo lo que se platica aquí tan divertido contigo. Muchas gracias, Adriana. Gracias a todos los que nos escuchan. Los esperamos aquí el día de mañana con otro comentario. Central FM. Equilibrio.